Pues muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches, donde estéis. Eh, a todos, a todas. Eh, para mí es un placer moderar esta mesa en el primer día de este congreso del ARLAC, que se titula Mediaciones tecnológicas, radiofonía, grabaciones e Internet. Os pediría que, bueno, durante las presentaciones, pues apagáramos nuestros micrófonos y las cámaras para que el orador o la oradora, pues, puedan realizar su intervención sin ninguna interferencia. Y vamos a proceder, por tanto, a las comunicaciones sucesivas y al final, hacia las 7 menos cuarto, comenzaremos el debate. ¿De acuerdo? Bueno, pues entonces voy a presentar a la primera ponente de esta tarde, que es Marina Canardo, de la Universidad de Buenos Aires, y que nos presenta una comunicación titulada Rosita Quiroga, pionera del tango en discos y radio. Así que, Marina, tienes un cuarto de hora y cuando quieras. Bueno, muchísimas gracias, Julio. Empiezo por corregir que es Cañardo. Tal luego un español que puede leer la ñ, por favor. Disculpa. Pensé que era una muesca a mi ordenador. No. Es que las señas suelen ser muescas y lo padezco muchísimo. Así que nada, aprovecho para hacer una militancia de esta letra tan española. Bueno, quería agradecer, Julio, por esta presentación, más allá de mi chiste, y agradecer a todos los que se han conectado en esta mañana, tarde, vaya a saber, buen día, boa tarde, buenas tardes. Vou estar falando en español, podría falar portuñol, pero no se los recomiendo, mi portuñol es muy horrible, así que bueno, hablaré devagar y cualquier cosa, hacen ahí algún gesto y yo trato de volver a repetir o lo que sea necesario. Efectivamente, el título de la ponencia es este que leyó Julio, y empiezo por presentarles a Rosita Quiroga, a quien vemos acá. Rosita era esta persona tan simpática, con esa sonrisa contagiosa, esa mirada pícara. Su verdadero nombre era Rosa Rodríguez Quiroga, y luego, según la usanza de la época, era la mujer de Capielo, o sea, Rosa Rodríguez Quiroga de Capielo era su nombre completo. Nació en 1896 en el barrio de La Boca. Más o menos este aspecto tenía el barrio de Buenos Aires en el que nació Rosita. Cuando ella estaba allí, había obviamente esos barcos, era un barrio portuario, un barrio de trabajadores, un barrio de inmigrantes. De hecho, en esta imagen se ve justamente, la elegí, unos caballos. El padre de Rosita era asturiano y tenía una cuadrilla de chatas, como se le dice aquí, o de carros a caballo, con los que llevaba carbón desde barcos como este hasta una central o compañía de gas. Pero bueno, no solo españoles había en ese barrio, también, no, Maradona no me refiero que también estaba Maradona, aunque también estuvo allí. También lo que había principalmente eran seinenses. Así se dice en lengua de Génova al gentilicio de genovés. Y así se sigue diciendo a los seguidores del Club de Boca, por eso elegí esta imagen tan hermosa. Entonces, en ese barrio obrero, en ese barrio de inmigrantes, había también artistas. Juan de Dios Filiberto era uno de ellos, un compositor que, entre otras cosas, creó el tango Caminito. Benito Quinquela Martín, otro fantástico artista, vecino y amigo, tanto como Juan de Dios Filiberto, de Rosita Quiroga, y en el caso de Benito Quinquela Martín, que supo retratar esas escenas de trabajo portuario tan típicas del barrio en el que todos ellos vivían. Y a Juan de Dios Filiberto le debe además Rosita el hecho de haber aprendido a tocar la guitarra, un instrumento fundamental en la carrera de ella. No tanto porque haya sido una guitarrista virtuosa, la verdad no lo era, pero sí tenía la capacidad de acompañarse y acompañar a otros. Y fue precisamente acompañando a alguien en una grabación privada que se hizo en 1922 en el estudio de lo que era Víctor en la Argentina, que tuvo la ocasión de probarse para grabar discos ella misma como solista.
En esa ocasión ella ya cantaba estilos, es decir, música criolla de la Argentina, grabó un estilo y al parecer, según contó ella en varias entrevistas, eso no fue bien visto por la gente de Víctor. Le volvieron a dar la ocasión, grabó ahora por sugerencia de la gente de Víctor un tango, pero tampoco quedaron conformes. Finalmente le sugirieron no solo el género, sino un autor, y grabando un tango de Celedonio Flores es que ella fue entonces aprobada o aceptada por la Víctor. El estilo que había intentado quedó editado finalmente, Siempre Criolla, así se llamaba el estilo, que cuando Rosita empezó a ser artista del sello Víctor en 1922 salió al mercado. Ahora, el tema de Rosita Rosa Quiroga Rodríguez es precisamente algo que tiene que ver con Víctor y con las grabaciones. Y ella sí explica este nombre artístico. Mi padre se llamaba Manuel Rodríguez y mi madre María Quiroga. Algunos me preguntan por qué me puse Rosita Quiroga cuando comencé a grabar discos. La explicación es fácil. Cuando realicé la primera prueba en RCA Víctor, yo tenía miedo de que me bocharan. Y acá un paréntesis, bochar es rechazar en lunfardo, en la lengua del argot de los porteños. Entonces me dije, si me bochan, si me rechazan, nadie va a saber quién es Rosita Quiroga. Genial. Después pasé la prueba. Y cuando quise ponerme Rodríguez, los norteamericanos de la Víctor me dijeron, no, Rodríguez es un apellido gallego. Nosotros decimos cariñosamente a todos los españoles aquí, les decimos gallegos. Va a quedar como Rosita Quiroga. Y así fue que se la conoció en, por ejemplo, la página de esta publicación argentina, dedicada al tango, Rosita Quiroga. Así aparecía algunos años después como Rosita Quiroga, la más genuina e intensa intérprete del tango netamente arrabalero. Y así obviamente aparecían las publicidades de discos Víctor. Aquí vemos una de 1925 en Caras y Caretas, donde, fíjense, además es la única mujer artista promocionada por este sello. Rosita Quiroga fue muy importante para el sello Víctor. Un ejemplo, eligiendo un año, el de 1927. Ella grabó para Víctor 33 temas de los 538 que registró ese sello en Buenos Aires. Esto representa un 6% de todo lo registrado. El competidor sello nacional Odeón, eran los dos más importantes que había aquí en la Argentina, también tuvo un solista que grabó un porcentaje similar, el 5% de todo lo registrado. Ese artista era Carlos Gardel. Es decir, que Rosita Quiroga era Víctor, lo que Carlos Gardel era Odeón. Era realmente un artista muy importante. Grabó entre 1922 y 1931 casi 200 canciones. Les voy a decir precisamente 196. Pero además de grabar, las cantaba en la radio. Fue una pionera de la radio. Difundía sus propios discos en la radio también por iniciativa de Víctor. Y participó además de otros discos, no exactamente musicales, aunque en ellos había música, los de la Compañía de Comedias Víctor. Ella era integrante y codirectora junto a Juan Belich de esta compañía que existía solamente dentro de los discos y que tenía discos que mezclaban algo de sketch, en general sketch cómicos, o sea, una mínima actuación, con momentos musicales bastante breves. Rosita Quiroga aparecía así, difundida en el órgano difusor más importante que tenía el sello, The Voice of the Víctor, en la edición para el mundo hispanohablante. Y si leen ahí abajo, y si no se los leo yo, dice Rosita Quiroga, artista exclusiva de la compañía Víctor, porque eso es lo que era, la artista exclusiva. En el interior se explicaba un poco más, y dado que esto era una publicación para todo el mundo hispanohablante, insisto, explicaban que ella era de Argentina. Rosa Quiroga, popular artista argentina, empezó cantando estilos, hoy canta bailables. La señorita Rosa Quiroga, dice abajo, que se ha hecho muy conocida por sus audiciones bailables, es decir, por los programas de radio, cantados, ante la estación radiotelefónica LOI de Buenos Aires, que luego aclaran que es Radio Nacional, dice que sus gustos la inclinan al estilo criollo, pero que el del público está decididamente por el tango y el foxtrot. Y después la nota es en realidad una transcripción de una nota de un diario muy célebre en la Argentina, el diario La Nación, en el que efectivamente un cronista va a la radio, se encuentra con ella, todo esto lo describe, no dejan de sonar los teléfonos pidiendo tangos,
Y después, en la charla que tienen a continuación del programa, ella le confiesa que realmente su corazón está en los estilos criollos, pero que la gente por teléfono pide mucho tango y foxtrot. Y esta idea de que ella haya pasado de los estilos a los bailables, es en realidad de los estilos a los tangos, la vamos a estar comentando a continuación. Hay tres cosas que, y ya empiezo como a cerrar un poco esta exposición, centrándome en un año que es el de 1926, el mismo de esa publicación. Y decía tres cosas que quisiera destacar en este año significativo para la carrera de Rosita. Uno es este comentario sobre el repertorio que lo tomamos de esta revista, pero que lo constatamos después con estadísticas analizando su propia discografía. Efectivamente, en el 26, año de la revista, Rosita grabó 37 tangos, es además el año en que más temas grabó, y había empezado, como decía la revista, grabando estilos, y actualmente se dedicaba mucho más a los tangos que a los estilos. Es decir, que hay una progresión hacia los tangos que se nota en la carrera de Rosita Quiroga. Ese es el primer comentario sobre el 26. El segundo, una innovación tecnológica importantísima que la tuvo por protagonista. Aquí vemos el libro de grabaciones, donde se pone el número de matriz, precedido por las letras, BA Buenos Aires, y una raya que pasa a marcar una gran diferencia tecnológica y que pasa a ser luego BADE Buenos Aires, o V, creo que le dicen en España. ¿Cuál es esa innovación? Y ahí lo vemos que está el nombre de Rosita Quiroga grabando La Musa Mistonga y Beba. Esa innovación, se lee arriba y si no la amplifico, es que se empezó a grabar de manera eléctrica por primera vez el 1 de marzo de 1926. Esa grabación eléctrica dio por resultado este disco, La Musa Mistonga de un lado, el primer registro, insisto, hecho de manera eléctrica, es decir, con micrófono por una artista argentina en la Argentina. Carlos Gardel lo había hecho en Europa y lo hizo en la Argentina recién para Odeón en noviembre de ese año. Rosita Quiroga, el 1 de marzo del 26, grabó La Musa Mistonga y Beba, dos tangos, dicho sea de paso, con letra de Celedonio Flores. Y una tercera cosa que destaco de este año es el año en que empezó a grabar tangos for export. Esto lo podría haber puesto entre comillas, pero es tan literal. Fíjense ustedes, volvemos al libro Grabaciones. El detalle que les invito a ver es eso que dice El Sacristán y Tango Negro, y acá, que no se ve nada, lo amplifico y dice Camden, Chile. Esas dos palabras. Camden es el centro donde tenía Víctor su central, precisamente la fábrica o el origen, digamos, de esta empresa internacional. Y Chile, obviamente, es para el mercado chileno. En otra ponencia he analizado esto, que ahora solamente comento, los 13 temas que grabó Rosita Quiroga para el mercado chileno, empezando por estos dos en 1926. Así que ahora paso más rápidamente a una selección de 3 tangos representativos, siguiendo con esta lupa puesta en ese importante año. El primero que elegí es uno de los tangos for export. Estoy segura que les dio intriga, así que me pareció bueno empezar por esto. Era un tango compuesto por un compositor y letrista mexicano. Y eso es bastante extraño porque decía para Chile. Pero bueno, los 2 primeros tangos que grabó para el mercado internacional fueron con autores mexicanos. De un lado El Sacristán, del otro Tango Negro, ambos de autores mexicanos. Y escuchamos el primer minuto de El Sacristán. Sacristán, Juan Sacristán, que oigas mi confesión, es un secreto que jamás a nadie ha revelado mi enfermo y triste corazón. Fue mi amor, un grande amor, por una linda mujer que adoré, la quise locamente, pero ella dejó por otro amor mi ardiente amor. Bueno, dan ganas de escuchar, pero tenemos que ir cerrando. El segundo tango es Julián, el tango que más vendió en la historia de Rosita Quiroga. Esa lo contaba de esa manera. Lo grabó primero en el 24 y lo volvió a hacer en el 26 con guitarras. Algo muy raro porque Rosita Quiroga nunca había repetido un mismo tango. Escuchamos un fragmento, tal vez un poquito más corto.
amorcito que me dejó abandonada, y en mis horas de tristeza la recuerdo con el alma. Era un tigre para el tango, envidia del cabaret, pero un día traicionero tras de otra se me fue. Bueno, mi lindo Julián, ¿qué me dejaste? Que también fue grabado por la Orquesta Típica Víctor en ese mismo año. Terminamos con el último tango elegido del 26, Audacia, un tango que tal vez algunos conozcan por la versión de Edmundo Rivero que vemos aquí en la partitura, y que en la versión con orquesta de Rosita Quiroga también un fragmento sonaba así. Perdón, en rojo, las palabras o expresiones de origen lunfardo. Contado y perdonado que te interpretes de modo que la vas de partener en no sé qué bataclan, y has robado como potrillos que no pechan en el codo, engrupida bien de buena por la charla de un vagón. Yo no mando francamente lo que se me pertenece, aunque bata que soy bruto y atrasado que crees. No debe ser nada bueno si hay que andar con todo al aire, y en vez de batirlo en criollo se lo baten en francés. Bueno, llegamos entonces a las conclusiones finales. Primero acerca del repertorio en general de Rosita y su progresiva incorporación de tangos. Segundo, tangos que en cuanto a su acompañamiento fueron principalmente con guitarras, como el segundo que escuchamos, a razón de un 70% en la totalidad de los registros. Tangos que por su letra podríamos calificar en neutrales o for export contra los lunfardos, los de Celedonio Flores, que fueron en un total de 25. Y cerramos con esta idea. Rosita Quiroga ha sido una pionera del tango, de los discos, de la radio, que fue proyectada al mercado nacional e internacional por estos nuevos medios. Así que muchas gracias, obrigada. Rosita y yo las saludamos con un mate. ¿Estuve bien de tiempo, Julio? Muchas gracias, Marina, por tu interesante comunicación, por ajustarte al tiempo, y vamos a continuar con la segunda comunicación. Yo siento mucho no poder expresarme en portugués ni en portuñol, pero trato de hablar despacio y que se me entienda. Entonces, Marcio Modesto y Silvia María Pires Cabrera Ver, de la Universidad de Sao Paulo, nos van a presentar una comunicación que se titula De violões e cavaquinhos ao conjunto regional consensuado de regionalismo e aspectos da consolidação de un instrumental de acompañamiento da música radiofónica no Brasil entre os años 20 y 30. No sé cómo lo he pronunciado, pero bueno, tenéis 15 minutos. Marcio y Silvia, adelante. Bueno, mucho gusto, muchas gracias, profesor Julio. Es un placer participar de esta sesión del Congreso ARLAC. ¿Ustedes están viendo mi pantalla allá? Sí, se ve. Sí, ok, gracias. Soy Marcio Modesto, de Universidad de São Paulo, Brasil. Yo, por mi parte, voy a intentar hablar en español o en portuñol, me perdonen. Junto a nosotros está también la coautora y orientadora profesora Silvia Beck, a quien agradezco siempre la valiosa orientación de algunos años ya. Bueno, entonces mi título de mi presentación es este, de guitarras y cavaquinhos al conjunto regional, concepción del regionalismo y aspectos de la consolidación de un instrumental para acompañar la música radiofónica en Brasil. Entre las décadas de 1920 y 1930. Yo creo que... ok.
Este trabajo, originado a partir de una investigación de doctorado en curso, evidencia a través de una investigación hemerográfica la constancia de la instrumentación a base de guitarras y cavaquinhos en la música radiofónica, en el umbral de la década de 1920 y principios de 1930. Las reseñas musicales y la programación demuestran la multiplicidad de significados atribuidos a lo regional, revelando prejuicios, disputas por el poder e indicando formas de entender el préstamo gradual de terminología para los grupos del período subsiguiente. Estas fotos que yo separé acá representan un poco del paradigma de nuestro trabajo, que es la investigación de cómo una cosa se convirtió en otra. En la imagen de la izquierda vemos a los Turunas Pernambucanos en 1922, uno de los grupos que empezaron a llamarse regionales y que son señalados por la historiografía de la música popular como antecesores de grupos como el de la derecha, el regional de Benedito da Cerda, por ejemplo, en la década siguiente, ya insertados de lleno en el ambiente radiofónico profesional, sin aquella ropa regional de los grupos anteriores, una formación instrumental más chica, pero todavía a base de guitarras y cavaquinho. Lo que es el conjunto regional, o simplemente regional, una formación instrumental ampliamente utilizada en el acompañamiento de los más diversos géneros de la música brasileña. Instrumentación basada en un instrumento solista, que generalmente puede ser una flauta, un clarinete, un bandolín o un saxofón, dos guitarras y un cavaquinho en el acompañamiento, y percusión también. Consolidado a lo largo de la década de 1930 en paralelo con el incremento de la radiofonía en Brasil. Este tipo de conjunto foi essencialmente asociado al choro, una música urbana que aparentemente no dialoga con el significado atribuido a las manifestaciones culturales regionales relativas al campo o sertão, tema abordado superficialmente dentro de la bibliografía tradicional del choro. Se señala la instrumentación, por lo tanto, como una de las principales características que permean el uso de la terminología regional como adjetivo a lo largo de la década de 1920 para la posterior nomenclatura de conjuntos regionales, agrupaciones profesionales y activas en radios e estudios a partir de mediados de 1930. Cuja base rítmico-harmônica está formada essencialmente por guitarras e cavaquinhos. Aqui vemos que agrupações famosas na história da música popular, como os Oito Batutas, liderados por el flautista Pixinguinha, cultivaram características regionais também, por la variedad de géneros en su repertorio, aunque no dejaron de tocar choros, sambas y otras canciones más asociadas a su universo original, carioca, referente a Rio de Janeiro. ¿Cuál es el concepto de regionalismo utilizado? Un concepto de regionalismo con un instrumento de afirmación de la nacionalidad, una discusión que es establecida en la literatura, la música y la cultura en general, e intensificada en los primeros años del siglo XX. Según Tinhorão, es un gusto por lo exótico nacional, el lejano, imágenes idealizadas del sertão y los sertanejos, como cualquier rincón rural de Brasil y sus respectivos habitantes. Lo regional como cualidad asociada a la búsqueda de una brasilidade, estableciéndola como antagónica a la música urbana, pero también a la música extranjera. El sentido de regional suplanta al anticosmopolitismo y se establece principalmente en oposición al llamado arte culto, entre comillas, ligado a las élites y antagónico al arte popular de estratos sociales más bajos. Ok.
Acá la referencia del trabajo de Candice Vidal y Souza, en la cual la idea del regionalismo como concepto representativo de oposición a un poder político central o ubicación geográfica, algo que en la música caracterizó la asociación de la autenticidad con la música regional, puesta en oposición al cosmopolitismo, extranjerismos y la música patrocinada por élite. Por lo tanto, se cree que está en el sertón la reserva del Brasil auténtico, real, primitivo, sin falsificaciones ni artificios. Aquí algunas referencias de los periódicos investigados. Vemos una de las primeras apariciones de un sentido doble para el regional, una vez que el conjunto Turunas da Mauriceia, también de Pernambuco, região nordeste de Brasil, aparece como conjunto regional tocando antes de uma sessão de teatro, com um traje já similar ao de los futuros conjuntos de rádio. Entre as décadas de 20 e 30, el paso, entre comillas, de um regional a outro, preservou a extrema adaptabilidade de estos conjuntos a qualquer tipo de repertório, que incluía música urbana, como choros, valses, sambas, canciones consideradas música de los interiores, en lo sentido más común de regional, cocos, emboladas, toadas, desafios. Y sin embargo, eventualmente estos grupos grababan también música extranjera, como ragtime, foxtrot o charleston. Incluso composiciones de los propios integrantes de los grupos también en estos géneros todos. En todo esto, la instrumentación se mantuvo en torno a guitarras, cavaquinho e instrumento solista. Los grupos asumieron un lugar preponderante como acompañantes en la programación radiofónica y de estudio a partir de la aparición de la grabación eléctrica, que en Brasil se dio en 1927. Regional como alternativa a las orquestas y bandas de jazz, representando economía, rapidez, movilidad, capacidad de improvisación, modulaciones para acompañar a los cantantes y no dependencia de arreglos escritos. Acá, en la propaganda del Correio da Manhã, el conjunto regional Os Boêmios Brasileiros y la descripción Música Regional Brasileira. Vemos la mezcla de las dos ideas, el regional también como el nacional, ya. En el periódico oficial de la Radio Mayrink Veiga de Rio de Janeiro, un texto sobre Carmen Miranda en lo cual se habla simultáneamente del alma de la música popular, apareciendo la idea ya de música popular, pero todavía emergiendo la música regional como un distintivo del arte de la cantante. En el mismo periódico del 1940, el cast de estrellas de la radio se separan en cantantes de la música regional y cantantes de la opereta o música fina, como se describe la música no popular. En el mismo cartel vemos al conjunto regional, nomenclatura genérica, como una de las formaciones instrumentales consolidadas, junto a, por ejemplo, una orquesta sinfónica, un grupo de jazz, hot jazz, y una orquesta típica argentina incluso. En esta foto, la cantante Lígia de Alencar con el conjunto regional de Luperce Miranda, que está al bandolín. En 1938, todavía la cantante era elogiada por ser una intérprete del folclore nacional y por haber estudiado el alma y la inteligencia del caboclo. Todo esto en la radio acompañada de un grupo regional. En todas las imágenes anteriores es posible verificar la presencia constante de guitarras y cavaquinhos como instrumentos esenciales de las llamadas formaciones regionales a lo largo del período. Sin embargo, se pueden encontrar descripciones del uso de guitarras y cavaquinhos en publicaciones destinadas a la radiodifusión, donde hay una fuerte carga peyorativa de referencias a estos instrumentos, así como su uso vinculado a lo que se denominó música regional. La revista Radio Cultura, publicada en Rio de Janeiro entre 28 y 32, con el objetivo de promover la radiodifusión, es una fuente importante para investigar estas relaciones, ya que mantuvo un ideal de la radio como vehículo educativo, en el que debía haber poco o ningún espacio para la música regional, cuya entrada en la programación se hizo cada vez más inevitable.
Las ideas de la revista se pueden ver incluso en la portada de su segunda edición, donde se puede ver el Teatro Municipal de Rio de Janeiro, Templo de la Música de Concierto, irradiando cultura para todo Brasil. En ciertas partes de esta publicación, ya estamos en la parte final de esta ponencia, es posible leer, por ejemplo, guitarras y cavaquinhos entraron en escena para la música regional, provocando una alternancia no deseada entre noches de arte, entre comillas, y noches de música ligera. En otro momento se dice que hay que cultivar, sí, la música regional, pero que no constituye la gran parte de un programa de radio, o que no es posible atender al público que asiste al teatro municipal con pancadarias y violas, en referencia a los instrumentos de percusión, además de los instrumentos de cuerda denominados con el nombre genérico de violas. En otras reseñas se dice que los programas de radio eran muy pobres en contenido porque casi solo se escuchaban las llamadas canciones regionales. Otra crítica se queja del repertorio de las grabaciones de música regional, diciendo que nuestra música regional campesina solo se corresponde con la guitarra, la viola, en fin, instrumentos que representan en realidad las costumbres de nuestro interior. Del interior de Pernambuco, Ceará y Rio Grande do Norte, todas estas provincias del nordeste del Brasil, de donde vienen las mejores melodías y las tonadas más sentidas, creemos que nunca se había visto una orquesta. También se nota el elitismo y el racismo arraigados en las políticas educativas de la época, con reflejos directos en la concepción original de la radio como vehículo de difusión cultural y fortalecimiento de la unidad nacional según Dávila, espacio de que guitarras y cavaquinhos idealmente deben mantenerse a distancia. Este tema está siendo desarrollado en nuestra investigación y aún necesita más investigación, pero creemos que sea conveniente mencionarlo ya por ahora. Vemos también la información, el sistema radiofónico como un instrumento de poder en el periodo. Defensa de la misión radiofónica como un vehículo para la formación del pueblo a través de la ciencia. Y por fin, las conclusiones. Guitarras y cavaquinhos forman la base del acompañamiento de los conjuntos regionales, el marco sonoro de gran parte de la música popular, grabada e interpretada en la radio desde fines de la década de 20. Ambos instrumentos acompañan el proceso gradual de transferencia de la idea de regional como una calidad de manifestaciones culturales, un adjetivo, y musicales reconocida por su brasilidad, entre comillas, para la nomenclatura de los grupos instrumentales activos en radios y estudios. Se advierte que en el periodo lo regional adopta un sentido de oposición a todo lo que no fuera extranjero, urbano y principalmente lo que no estuviera relacionado con las artes veneradas por la élite de la época. El estudio de la transición entre las mencionadas concepciones de regional y la participación de instrumentos populares como la guitarra y el cavaquinho están intrínsecamente ligados a la radio y al mercado fonográfico en su auge, ofreciendo caminos para la comprensión de la música popular en Brasil desde el 1920 y 1930. Acá la bibliografía provisoria. Muchas gracias por la atención de todos. Muchas gracias, Marcio y Silvia, por vuestra comunicación. Se ha entendido y se ha visto todo perfectamente. Vamos con la siguiente comunicación, que corre a cargo de María Paula Cánova, de la Universidad Nacional de La Plata. María, si estás por ahí, pues tienes 15 minutos para tu presentación. Perfecto, ahí vamos entonces a compartir esta pestaña. Muchísimas gracias por la presentación, espero que puedan ver y cualquier cosa me avisan. Bueno, el trabajo que vengo a presentar es un trabajo que estamos haciendo en primer lugar en relación con cierto relevamiento sobre un archivo que es muy grande, que pertenece a la primera radio universitaria que existió
en el planeta, que es Radio Universidad y depende de la Universidad Nacional de La Plata. Está formada a partir de 1924 con el espíritu de lo que fue la reforma universitaria en 1918 y muy asociado al proceso de participación en la extensión universitaria. Esta radio tiene un archivo muy vasto, entre los cuales estamos estudiando ahora, en particular aquellas programaciones que se hicieron desde distintas radiofonías oficiales en relación al estudio de la diplomacia cultural, que es lo que el equipo de investigación en donde trabajo estamos desde hace algunos años considerando. En este caso en particular vamos a ver una serie de programación radial sobre lo que fue la programación en general de Voice of America, la cadena internacional de Estados Unidos. Inició en la década del 90, pero que refiere a festivales organizados desde la década del 50 y grabados en la década del 70, que se hicieron en Puerto Rico, el Festival Casals, entre otras series de colecciones. Ahí tienen un panorama actual de lo que es la llegada solo en el hemisferio, en Latinoamérica, en América Central, en el Caribe, de esta emisora norteamericana que pertenece al gobierno norteamericano y que tiene base, por supuesto, en los Estados Unidos, pero por supuesto también tiene un alcance internacional, global. Ahí están entonces indicados los países que están afiliados a The Voice of America y los corresponsales. Como pueden ver en Brasil, en el Cono Sur, en Brasil y en Argentina, existen corresponsales directos. Lo mismo ocurre también ya en México. The Voice of America es una de las radios que se inicia en 1942. En realidad es una de las últimas radios de norte global, digamos, que logra tener emisión originalmente hacia el continente asiático. Antes lo había hecho en 1927 Radio Netherlands, que es la primera, y después se van a ir incorporando distintos países, la BBC, se van a ir incorporando en la década del 30 distintos países industrializados de Europa. Cuando se suma a Estados Unidos, lo hace en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, lo hace dirigiéndose en primer orden hacia el continente asiático, en principio en inglés, y después, como pueden ver en esta foto, ya avanzando hacia la década del 50, se constituye esa agencia en una cadena internacional con con las lenguas vernáculas en las donde se dirigen. Hasta ahora estamos hablando de una emisión. Esto continúa, ellos tienen emisiones, retransmisiones, transmisiones en la actualidad, pero después, a partir de la década del 50, empezaron a hacer programas ya lo que se conoce como enlatados, en definitiva, programas armados y distribuidos. Y vamos a ver que ahí hay una serie de intervenciones tecnológicas también que ayudan a ese proceso de intervención dentro de lo que nosotros consideramos parte de la diplomacia cultural, que en este caso además se va a asociar al proceso del interamericanismo. Entonces, en ese marco conceptual, nos valemos del concepto de soft power, originalmente anclado por Joseph Nye, sobre la diferenciación entre lo que sería la diplomacia en términos de la defensa de los intereses nacionales o regionales en un contexto global, en el marco del derecho internacional, a diferencia de la diplomacia convencional. Digamos, el soft power de alguna forma es una manera de atracción, una manera de encantamiento. Podríamos nuclearlo con el concepto de carisma de Max Weber también, de alguna forma, y sin lugar a dudas se ha desarrollado durante el siglo XX sobre la estructura del Star System y genera una especie de devoción, de alguna manera, con esas ideas culturales con las que se pretende asociar, o sea, versus lo que fuese la argumentación, el razonamiento propio de la diplomacia formal. El soft power, esa diplomacia cultural, de alguna manera se instala en función de estos procesos identificatorios y, por supuesto, también muy ligados a niveles de hegemonía cultural. Obviamente se distinguen además de cualquier proceso de coerción, ¿no? Desde ya. A su vez, esta condición de lo enlatado en las programaciones previamente diseñadas
sean radiales o hayan sido también después audiovisuales, tiene algunas ideas peyorativas que devienen, a nuestro criterio, según lo que hemos rastreado, de ciertas valoraciones sobre la experiencia, sobre todo a mediados del siglo XX, la experiencia en vinculación a la producción de carne enlatada, que fue ampliamente difundida, sobre todo en la Segunda Guerra Mundial, es de origen norteamericano, es una empresa muy importante, y que ya en la década del 50 se comercializa en todo el mundo y se comercializa, por supuesto, en relación a los beneficios de su portabilidad y demás. Pero bueno, parece ser que la condición de lo enlatado es algo que es muy difícil de modificar y a su vez la condición de lo enlatado se contrapone a esa idea de lo auténtico, de lo hecho en casa, de lo que se puede adecuar a otras características y va a tener un estilo propio. Lo enlatado, al no poder modificarse aparentemente, no necesitar una mediación exterior, de alguna forma, logra, por un lado, instalarse como un producto dentro de la diplomacia cultural en relación a las necesidades que van a tener las radiofonías locales, porque ofrece programación sin costo alguno, pero a su vez, bueno, es algo que no tiene opciones de modificarse. Situación que en la práctica no se corrobora porque vamos a encontrarnos con testimonios escritos en los cuales los operadores dejaban asentado cuándo, hasta dónde y qué cosas pasaban y qué cosas no. Pero lo cierto es que esas posibilidades del enlatado crece, y acá, bueno, ya hay trabajos inclusive del doctor Arce, que está moderando acá esta mesa, pero son varios los trabajos dentro de la oralidad también, que afirman que este crecimiento de la radiofonía musical enlatada crece en la medida donde hay una situación tecnológica que la permite, que está vinculada directamente con la posibilidad de las grabaciones en cinta abierta. En este sentido, entonces, lo que Estados Unidos organiza a partir de una figura icónica, y por eso la condición transnacional de este estudio, que va a ser Pau Casals, que va a, de alguna manera, embanderar este segundo festival, después de su exilio en Prada, llevando adelante un festival allí, por supuesto también con cierta colaboración de algunos músicos claves vinculados al gobierno norteamericano y exiliados en Estados Unidos. Cuando se traslada a Puerto Rico, en función de ciertas cuestiones biográficas que lo vinculan al nacimiento de su mamá, cuando se vuelve a vincular a Puerto Rico, y ya a través de dos agentes en particular, uno va a ser un juez en particular, otro va a tener que ver con uno de sus violinistas más vinculados y presentes, el Festival Casals en Puerto Rico se instala dentro de lo que fue la incorporación de la isla formal con la nueva constitución, la incorporación a su vez de ciertos propósitos de industrialización de Puerto Rico que coinciden con la asociación entre el festival y la industria del turismo. En ese contexto, entonces, el Festival Casals ofrece la asistencia del gobierno de Puerto Rico, la asistencia también del gobierno norteamericano en términos económicos para poder lograr la visita de una serie de figuras destacadas, y oferta un repertorio del siglo fundamentalmente XIX, pero también del siglo XVIII, porque además Casals justamente de alguna forma sintetiza ese nuevo historicismo con la reedición de la suite para violonchelo de Bach, con lo cual en el festival vamos a ver que está programado Bach en particular, no tanto así otros compositores europeos del siglo XVIII. Por supuesto, ya vamos a estar hablando de un festival organizado a escala internacional y que tiene cierta vigencia inclusive en la actualidad. Ahí vemos las distintas, se instala en el Teatro de la Universidad de Puerto Rico, vemos allí los vínculos con el gobernador y los vínculos con la Casa Blanca, y nos llega a Radio Universidad en La Plata, en la Argentina, y seguramente en muchas radios en Latinoamérica, una serie de envíos de programaciones a través de The Voice of America, esta emisora radiofónica, pero en este momento, en la década del 90, en formato de cassette.
Y en esos envíos existen grabaciones del Festival Casals. Acá hay un testimonio de cómo en Radio Universidad también ese envío implicaba volver a enviar los cassettes una vez pasados, una forma de registro de si se habían utilizado o no y demás. Bueno, hay algunas cosas que todavía hay que dilucidar entre esos vínculos. Lo cierto es que esos cassettes que se enviaban en la década del 90 tenían las grabaciones que se habían hecho del festival, en general de los festivales que se hicieron durante la década del 70, ahora vamos a explicar por qué. Esto vincula la articulación del poder estatal y de la organización internacional con el poder del capital en las transnacional, digamos, pero en torno a la fonografía. Pero venían estos cassettes que estaban listos para preparar porque anteponían a lo que era la grabación de la música de cada una de las instancias del festival un locutor que de alguna manera explicaba un poco, comentaba, señalizaba hacia la artística del programa y comentaba algunas cuestiones de la música, entendiéndola como una música universal. Entonces, de alguna manera sigue afianzando esta idea de que la música europea de los siglos XVIII y XIX es una música universal. Y uno podría decir también que junto con algunas ideas propias que han desarrollado, por ejemplo, Daniel Forrest-Lucier sobre la diplomacia cultural, efectivamente la innecesidad de los Estados Unidos de presentar a sus cuerpos orquestales como propicios para la ejecución de la considerada alta cultura y de la música clásica, también era posible, no solo a través de estas acciones al interior de las embajadas, sino también en las grandes comunicaciones masivas. En todo caso, si queda tiempo después podremos escuchar, pero acá está la clave de cómo esta condición, esta inversión económica inicial del Festival Casals, en este caso, podríamos hablar de otros tantos, permitía, por un lado, la generación de una propiedad intelectual, la generación de ese espacio de articulación de los festivales con el turismo, algo bastante estudiado por Anne Fletcher, y también la grabación de esos asociado a Columbia Records en primer lugar, después va a ser Philips, ahí hay una articulación con cierto capital proveniente de Europa, que reedita en discos en la década del 70 esos festivales, y la nueva generación de un capital cultural, pero también de una propiedad intelectual, porque la radiofonía tiene unos 50 años de vigencia de esa propiedad intelectual, que son estas programaciones. Si tengo 2 segundos, aunque sea todavía, podemos escuchar un poco lo que era la presentación de uno de esos festivales Casals en la programación radial. Festival Casals. El acontecimiento artístico que congrega anualmente en Puerto Rico desde hace 2 décadas a distinguidos ejecutantes, solistas y directores de orquesta consagrados a la música del gran repertorio universal. El concierto para violín en re menor de Félix Mendelssohn es sin duda una de las obras más populares del repertorio corriente. Fue escrita especialmente por el autor para su gran amigo Ferdinand David, quien fue director de la orquesta Gewandhaus de Leipzig. Estrenada el 13 de marzo de 1845 por... Y hasta acá, digamos, como ustedes pueden ver, en ese caso el locutor es Amadeo Tarragano, que de hecho incurre en un error, ese concierto es en mi menor y no en re menor, pero tiene todas las clásicas comentarios anecdóticos sobre, bueno, la dedicatoria, en qué momento fue, por ejemplo, estrenada la obra, y por supuesto menciona quiénes son los intérpretes. La relación con lo que fue The Voice of America durante un tiempo, por lo menos en la Radio Universidad, involucró también, acá lo tengo por si lo quieren ver también, el envío de cintas magnéticas. En este caso hay una particularidad que es todo un conjunto de cassettes, como ustedes pueden ver acá en el testimonio escrito a mano, que se enviaron durante la década del 90, que tienen
entre la colección del Festival Casals está otra colección que tiene que ver con las orquestas norteamericanas tocando distintas músicas europeas, y después hay una colección ligada al campo de cierta música popular, que estamos trabajando sobre ellas. Lo cierto es que en estos, digamos, a modo de conclusión, en estos procesos entre los cuales algunas figuras, algún espíritu del carisma, de alguna manera, de algunas figuras sobresalientes y provenientes de Europa, se entrelazan también en ese intento, sobre todo en particular, de orientar las distintas programaciones de algunas maneras prefijadas, enlatadas, predeterminadas, como un baluarte de la calidad de la producción y que de alguna forma también tratan de limar ciertas asperezas respecto de esa condición prefijada. Esto no es algo que ocurre solamente con Estados Unidos, pero de hecho hay mucho envío de distintos países de Europa hacia Latinoamérica, tienen sus emisoras unas cadenas específicas, inclusive habladas en castellano y también en portugués, pero en el caso de Estados Unidos se intercepta con ciertas políticas culturales que fueron de seguimiento, de acompañamiento, que estuvieron bastante presentes a través de sus embajadas en distintas radios nacionales a lo largo de la década del 70, del 60, pero fundamentalmente se renuevan a partir de los 90, lejos de lo que uno podía esperar. Todavía no hemos encontrado que haya algo digital enviado formalmente, pero bueno, el archivo es lo suficientemente grande como para tal vez volver a encontrarse al menos con la experiencia. Y por último, como conclusión también, vemos que esa continuidad de los espacios predeterminados va ayornándose tecnológicamente a los fines de no ofrecer resistencias tecnológicas por parte de las emisoras. Así que bueno, hasta acá les agradezco la escucha. Muchas gracias, María Paula, por tu interesante comunicación. Seguramente que tenemos todos muchas cuestiones que luego, posteriormente, en el debate podemos aclarar. Vamos a pasar a la siguiente comunicación que corre a cargo de Luis Pérez Valero, de la Universidad de las Artes de Guayaquil. Luis, ¿estás por ahí? Que antes no estabas. Sí, Hola, Luis. hola, muy buenos días y buenas tardes. ¿Me escuchas, Julio? Sí, te escucho perfectamente. Muy Bueno, bien. no sé si tienes una presentación para poner. Sí, ya mismo. Vale. Compartir pantalla. Pues nada, tienes 15 minutos y nada, adelante. Muchas gracias. Gracias a ti. Compartir. ¿Y me pueden confirmar si se ve la presentación? Sí, se ve perfectamente. Perfecto. Entonces, voy a modo pantalla completa e inicio. Bueno, voy a exponer sobre la nueva canción y la canción necesaria, la producción discográfica de Ali Primera, un estudio preliminar. En la Venezuela de los años 70, el repertorio novocancionista era denominado como canción de protesta o música de protesta. Sin embargo, tuvo un referente espiritual muy importante como lo fue Víctor Jara cuando visita la Caracas en 1971. Visita, por cierto, que aparece reseñada en algunos medios internacionales, pero no necesariamente en la prensa nacional venezolana, cosa que llama bastante la atención. Lo cierto es que la visita de Jara coincide con actividades de muchos artistas locales que iban por el camino de la nueva canción, repito, dentro del país se conocía como música de protesta o canción de protesta, y cuando él llega ya se había iniciado, ya había una escena musical que se vinculaba a todo este repertorio. Pero quizás una de las figuras más emblemáticas dentro del país es el cantautor Ali Primera. Posee unas características particulares, la voz de Ali Primera, recomiendo que se acerquen a YouTube y busquen, no voy a poner ejemplos musicales para evitar violar los derechos de autor.
Lo cierto es que él tiene un rol protagónico como organizador de conciertos, de festivales, fue un activista político, aunque se desligó de los partidos políticos de aquel entonces, especialmente las cualidades de su voz, que posee un registro grave, muy particular, pero muy timbrado en los agudos dentro del repertorio, dentro de la producción discográfica nacional. Es, creo que hasta ahora el único barítono con una proyección comercial muy importante y trascendente. Y este cantautor dejó más de 17 producciones discográficas en un lapso no mayor de 16 años, donde él hace una combinación de géneros muy particular que va desde la cueca chilena, la samba argentina, el porro colombiano, el son y la guaracha, indudablemente también repertorio de la música folclórica venezolana. Y él destaca especialmente ya a inicios de los años, a mediados de los años 70, en una producción internacional que se realizó en Cuba, que es el disco Compañero Presidente del año 1975, que como se podrán dar cuenta, hace alusión a un tributo que se rinde a Salvador Allende, presidente que fue depuesto por el golpe de Estado de Augusto Pinochet. Lo cierto es que en este disco él comparte con figuras internacionales de la talla de Inti Illimani, Quilapayún, y destaca con su tema Canción para los Valientes, que sugiero y recomiendo que escuchen luego de que tengan un tiempo en medio de Arlac, porque además allí se reúne todo el germen de las principales características de la línea vocal de Víctor Jara, de Eli Primera. Si revisamos en qué consiste esta categoría de la canción necesaria, pues Eli Primera, revisando y haciendo el repertorio nuevo cancionista, como ejecutante y como intérprete, se dio cuenta en breve tiempo que había mucho del repertorio de la nueva canción, de los grandes maestros de la nueva canción, y no hacían alusiones al resto de otros problemas o de otras circunstancias latinoamericanas. Entonces la propuesta de Primera era hacer un recorrido que denotaba interés de diversos rasgos y características de la lucha social, política, obrera y estudiantil de América Latina en general. Y allí coinciden temas como El sombrero azul, que dedica El Salvador, La noche del jabalí, que es una denuncia de corte político frente a la situación de Haití, indudablemente los temas inspirados en Vietnam, como Inolvidable Ho Chi Minh. En líneas generales, él cantó al obrero, al campesino, al indígena, al llanero, que es una categoría equivalente al montubio o al gaucho en la Argentina, el montubio en Ecuador, o a también textos, música también, mucha carga lírica como Reverón, dedicada al artista plástico venezolano, o La piel de mi niña huele a caramelo. Durante su estadía en Rumanía hizo un importante repertorio en torno a la música de protesta que se estaba realizando en aquel entonces. Ahora bien, a mí me interesa que además que este es un trabajo que está en pleno proceso todavía, acercarnos a la producción discográfica de Ali Primera, no desde este preámbulo que he presentado, porque hay una vinculación política muy importante, sino desde los estudios de la musicología para la producción. Entonces he tomado, o se están tomando como modelos teóricos y ejercicios metodológicos, primero que nada los últimos encuentros de la Asociación Internacional para la Música Popular en rama América Latina. Ha crecido muchísimo el estudio en torno a esta disciplina. Destaco principalmente autores como Juan de Dios Cuartas, Diccioni, Elisa Diccioni, Pérez Sánchez, y desde luego textos que se han convertido en referencia como Fried and Sargowski Thomas. Pero en líneas generales, ¿qué es lo que estudia la producción o, como también se suele decir, la musicología de la grabación? Pues el interés nos centramos en el sonido, en las grabaciones en los distintos formatos, como lo hemos venido presentando durante la mañana de hoy los colegas de esta mesa, y los resultados también del producto estético de la grabación. Como toda área emergente, pues la discusión en los aspectos de metodología no terminan de estar completamente definidos, pero se hace un ejercicio transversal entre autores como Gibson o Sinsky, estos dos primeros que vienen directamente del ámbito de la producción musical y coquetean, se acercan al ámbito de la investigación musicológica. Moore
quien busca como hacer un acercamiento entre la musicología y la producción musical, y evidentemente William Moylan, que va a ser la referencia en este primer ejercicio metodológico que se está haciendo con la obra de Ali Primera, porque Moylan ofrece de cierta manera un tratado de cómo aproximarse a los estudios, al análisis de la grabación, donde evidentemente el resultado sonoro es lo fundamental y que está ligado al aspecto musical. Les estoy presentando en este momento este análisis de la grabación desde la performance. Son muchos los modelos que propone Moylan, que incluyen el arreglo, que incluyen sí el sonido, las características del estudio, los aspectos de la postproducción, pero en esta primera etapa nos vamos a concentrar en la voz y en el aspecto relacionado directamente con el aporte del cantante en la grabación. Entonces, Moylan define estas categorías, para él el análisis de la grabación y específicamente el aporte del ejecutante tiene que ver con lo relacionado con el timbre, en tanto cualidades de sonido que en sí mismo tiene, el nivel de relación de ritmo y que comúnmente es denominado cuadratura, cómo el intérprete hace rubatos, cómo busca a través de la lógica una expresión, la dinámica como recurso del intérprete para ofrecer un interés gradual en la interpretación, en la performance, y las últimas dos categorías que son vitales que son el mensaje y la historia, y el último aspecto que involucra el sonido desde la emisión vocal del cantante con aspectos que son de carácter personal, cultural, social del intérprete. Dicción, chasquidos, pronunciación de ciertas consonantes, aspectos que tienen que ver con la materialidad del cantante. Ahora bien, ¿qué hacemos con todos estos datos? Pues primero que nada nos interesa determinar que la producción musical de Ali Primera es muy amplia para el corto tiempo. Él fallece en 1985 y en un periodo de 16 años produjo 17 discos. No estoy contando algunas grabaciones donde él participó con otros grupos, ¿ok? Hay una mezcla de géneros de música popular latinoamericana y folclórica que se cruzan, que convergen en Ali Primera, pero también debo reconocer que este no es un aspecto individual de él. Esto también si hacemos una revisión discográfica de la producción realizada durante la nueva canción chilena o incluso posteriormente, vamos a encontrar que comienzan a utilizarse elementos folclóricos, rítmicos de distintas partes del mundo, de América Latina, y que se van mezclando, ¿no? También vamos a encontrarnos que en el último aspecto que menciona Moylan, el aspecto vocal en Ali Primera mezcla permanentemente, bueno, en muchas de sus grabaciones, el recitativo, el susurrato, el cambio de la nasalidad. Estos son aspectos que le permiten a él un nivel de expresión mucho más profundo, mucho más expresivo, y que busca, de cierta manera, vislumbrar todas las cualidades y potencialidades que tiene este cantante. Importante también considerar que él en todas las grabaciones, él se acompañaba con la guitarra o el cuatro, instrumento folclórico y popular de Venezuela, lo que lo hace no solamente un cantante más, porque muchas de las obras de él se van a ir complejizando a lo largo del tiempo, sino que al mismo tiempo él funcionaba dentro del estudio de grabación, que es otro aspecto que nos interesa estudiar, funcionaba de cierta manera como director musical de lo que montaba. El repertorio que él hacía estaba ya ensayado y se iba grabando. Me quedan 5 minutos, voy a ir leyendo estos últimos aspectos. Tenemos algunos resultados preliminares muy interesantes a partir de lo que expresa Moylan y Moore. Y Moore establece 3 categorías en la aproximación de cómo se relaciona el cantante con la grabación y con su público. El cantante intérprete, que narra el texto de forma implícita y extiende aspectos de su propia vida e interpreta los textos en primera persona, y esto lo hallamos en Ali Primera en grabaciones como La piel de mi niña huele a caramelo o Cuando llueve llora el sol. La otra categoría, que es cantante persona, usa elementos didácticos y desaparecen los aspectos individuales y se focaliza en la segunda persona del singular. El cantante persona busca decir, expresar, lanzar
narrar una historia y sobre todo educar dentro de este ámbito que nos estamos desenvolviendo, y aparecen temas como Cuba es un paraíso o Canción mansa para un pueblo bravo. Y por último, el cantante protagonista, que el autor narra directamente a otra persona, es el equivalente al tú y yo, y lo hallamos a lo largo de toda su discografía como en Perdóname tío Juan o Madre, déjame luchar. Ya para cerrar en estas conclusiones parciales, el estudio de la producción discográfica de Ali Primera permite un acercamiento a la obra de este artista más allá de la connotación política que se le ha otorgado a partir del triunfo de la revolución bolivariana en Venezuela. No lo dije, pero en 2005 Hugo Rafael Chávez Frías decretó que el repertorio de Ali Primera era patrimonio cultural de la nación, y con él no solamente el imaginario de lo que significaba Ali Primera, sino también todo lo que era alrededor de la canción protesta o de la música protesta. Además, este trabajo ofrece un campo de posibilidades sobre circulación, desarrollo, asimilación de la nueva canción chilena en Venezuela. Y, por ejemplo, hay un aspecto que se está trabajando en estos instantes, que es la relación o el vínculo entre Ali Primera y la gran masa de migrantes que llegó a Venezuela a raíz del golpe de Augusto Pinochet en los 70. Para finalizar, como todo trabajo en proceso, son muchas las aristas que se abren ante estas posibilidades de estudiar la producción discográfica, como procesos de producción, postproducción, arreglos, tratamiento instrumental y en algunos casos todo el cuidado y el esfuerzo que ha significado la circulación de este tipo de música dentro de Venezuela. Con esto finalizo y muchas gracias por su atención. Gracias, Luis, por tu interesante comunicación. Vamos ya a pasar a la última comunicación de la mesa, que correrá a cargo de Matías Bragana de la Universidad de Buenos Aires. Entonces, Matías, si estás por ahí. Matías. Estoy con el micrófono apagado, ¿verdad? Sí, ahora ya te oigo. Ahora sí. Muy bien. Bien, simplemente expresar que es un placer participar en esta sesión, agradecerle a los expositores que me precedieron y a todos quienes nos acompañan. Voy a compartir la pantalla y dar comienzo a la ponencia. Bien, el trabajo que voy a presentar hoy es parte de un proyecto de investigación en curso que busca indagar la especificidad de los modos de producción, difusión y escucha musicales a través de la web 2.0 en el entorno virtual. Se titula Música y conectividad, una aproximación crítica al acceso que ofrece Spotify, y la necesidad de una aproximación crítica surge del hecho de que las interfaces saltan a la vista, se nos presentan como transparentes, pero detrás de las pantallas hay relaciones sociales, económicas, políticas que sostienen el tipo de interacción que es promovido por dichas plataformas. Hay dos nociones muy importantes que orientan este trabajo, o por lo menos lo ponen en contexto. Uno es la noción de cultura de la conectividad, que está tomado de José Van Dyck, de su libro que lleva este mismo título. Y esto hace referencia a que en los últimos 15 años, con la disponibilidad de plataformas digitales, se produjo un tránsito de muchas actividades sociales, culturales y profesionales hacia el entorno virtual, y que las plataformas en este contexto funcionan como escenario para que las personas organicen sus actividades cotidianas. Estos desarrollos vinculados a la cultura de la conectividad, a la convergencia tecnológica, facilitaron el florecimiento de una economía digital que se ha vuelto hegemónica como modelo de negocios a partir de la posibilidad que tienen las compañías de extraer y controlar grandes cantidades de datos, y eso dio lugar al ascenso de algunas compañías monopólicas, como es el caso de Spotify, en la difusión de música, por lo menos a partir de 2011, cuando esta plataforma ingresa al mercado de Estados Unidos. En primer lugar, me gustaría responder a la pregunta, o intentar responder a la pregunta respecto de qué es Spotify.
yo voy a considerarlo un mediador y un mediador multifacético. Hay 3 facetas que me gustaría indagar de Spotify. La primera de ellas está vinculada con la compañía. Spotify es un conglomerado transnacional de compañías que tienen origen en Suecia y en Gran Bretaña. La actividad de esta compañía se ubica en la intersección entre la industria de la distribución digital de música y la publicidad. Y a lo largo de los años esta compañía pasó a ser un macroactor en relación a la industria de la música, y por eso es necesario entender, por un lado, las transformaciones tecnológicas que permitieron que esta compañía ocupe ese lugar, y por otro lado, las alianzas estratégicas que Spotify fue estableciendo a lo largo de los años con la industria musical, con el capital de riesgo y con grandes compañías tecnológicas. Por otro lado, Spotify es, computacionalmente hablando, una plataforma de distribución de archivos multimedia on demand. Sobre esa plataforma, que funciona como back-end en terminología informática, se construyen aplicaciones que constituyen una interfaz, es decir, el front-end del servicio de streaming. Y por último, y esto ya en un sentido tal vez más coloquial, Spotify es un servicio entendido en 2 sentidos complementarios: el servicio al que acceden los usuarios para poder escuchar música y el servicio al que acceden los artistas para formar parte del catálogo. Por estas 3 características que acabo de señalar, considero a Spotify un mediador en el sentido que le asigna Bruno Latour a este término, oponiéndolo a la idea de intermediario. Un mediador es un actor que al transmitir cierta información modifica la misma. En cambio, un intermediario simplemente debería acarrear. Esto quiere decir básicamente que el servicio de difusión que ofrece Spotify transforma la materialidad de las prácticas de consumo musical y también de producción, básicamente introduciendo nuevas instancias de mediación tecnológica. Podemos considerar que Spotify funciona como un punto de anclaje de articulación tecnoestética. Me gustaría hacer también un breve recorrido por la historia de Spotify. Spotify surge en 2007. El primer lanzamiento fue una versión beta, una versión de prueba, que se dio en un pequeño círculo de creadores de contenidos digitales en Estocolmo. Originalmente, el fundador de esta compañía, Daniel Ek, provenía del ámbito de la programación y había trabajado en compañías vinculadas a las finanzas y a la publicidad online. La primera versión se sostiene en una arquitectura peer-to-peer. Básicamente, el servicio que ofrecía Spotify era conectar los ordenadores de distintos usuarios y permitirles transmitir música en tiempo real. Eso de alguna manera también los cubría respecto de los derechos de autor, porque ellos lo único que hacían era conectar personas a través de una interfaz, que era bastante sencilla en principio. En 2008 se da una querella bastante importante a nivel global, pero particularmente en Suecia, en torno a la piratería. En Suecia existía un partido político llamado el Partido Pirata, vinculado a Pirate Bay, que es una página web donde se puede descargar música, libros y videos de manera pirata. Y en este contexto, Spotify surge, o por lo menos intenta instaurar una narrativa presentándose como la solución a este problema de la piratería, y propone un modelo de negocios que estaba basado en una oferta gratuita de música, pero se acompañaba ese contenido musical con publicidades con las cuales se podía cubrir los costos de pago de regalías, de pago de derechos de autor. El periodo que va del 2009 al 2011 está caracterizado por una crisis financiera global, y en ese contexto se recortan los presupuestos publicitarios, por lo cual Spotify se ve empujado a lanzar una versión premium con una suscripción paga para acceder al catálogo. Y ocurren en este periodo dos cambios en la junta directiva importantes. En el 2010 entra Sean Parker, que fue uno de los cofundadores de Napster y Facebook, y en 2011 un inversor ruso de Spotify se convierte en el accionista mayoritario de Warner Music, que es una de las Big Three, uno de los 3 grandes sellos discográficos a nivel global, lo cual da comienzo a una alianza muy importante de esta compañía Spotify con Facebook, representando la comunicación en el entorno virtual, las redes sociales, y Warner representando a la industria musical. En 2011, y luego de estas introducciones en la junta directiva, Spotify logra ingresar a Estados Unidos, y en ese momento cualquier persona que tuviera una cuenta de Facebook podía acceder a este servicio. En el 2012, Spotify compra su primera compañía, llamada Túnigo, una compañía que
ofrecía un servicio, podemos decir, de reproducción automática, una suerte de radio en la cual a partir de una serie de elecciones el software iba haciendo recomendaciones, o mejor dicho, iba reproduciendo música con ciertas similitudes. Y en paralelo se contratan marcadores de tendencia que básicamente funcionan como curadores de contenidos. Los marcadores de tendencia eran regionales, es decir, para cada región en la que Spotify brindaba el servicio se contrataba especialistas que venían de la prensa principalmente para confeccionar playlists, para organizar los contenidos ofrecidos en la interfaz. Entre 2013 y 2015 se dan una serie de rondas de inversión muy importantes. Primero TCB, que es una gran compañía que invierte en empresas tecnológicas, luego Coca-Cola y Goldman Sachs, y en 2014 Spotify compra su segunda compañía, EchoNest, que es una compañía que se dedica al machine listening, de lo cual voy a hablar en breve, pero básicamente lo que proveen es un software de reconocimiento auditivo de música, de lo cual voy a hablar más adelante. En 2015 se desmantela la red peer-to-peer y el servicio empieza a operar con sus propios servers. Luego, entre 2016 y 2017, la compañía empieza a tomar capital de riesgo, que es una forma de crédito muy riesgosa, y eso los incentiva a volverse una compañía pública. Spotify ingresa al mercado de valores de Nueva York en el año 2017. Toda esta información respecto de la historia de Spotify fue tomada de un libro de Marie Eriksson et al. Que fue publicado en 2019, en el cual un equipo interdisciplinario del Hume Lab de Suecia y del MIT en los Estados Unidos hicieron una serie de experimentos informáticos y además lograron reponer algunas características de la historia de Spotify. Otra pregunta muy importante es cómo ingresa la música del catálogo de Spotify. Yo voy a hablar de cómo ingresa música que no pertenece a artistas con contratos con compañías discográficas. Esto se hace a través de gestores. Por ejemplo, aquí en la Argentina uno muy importante es el Club del Disco, que básicamente cobran por el servicio para subir el contenido a Spotify. Una vez que se llega a un acuerdo con este tipo de compañías, las mismas precatalogan la música para que pueda ser buscada y comercializable, siguiendo criterios como género, subgénero. Y por último, todos los datos respecto de los artistas y su producción tienen que ser recuperados por empresas que se dedican a colectar y manejar este tipo de información, como TiVo y AllMusic. Podemos decir que estos gestores funcionan como una instancia de submediación, abriendo y cerrando las puertas del servicio a determinados contenidos, y que los protocolos con los que se clasifica la música responden a micropolíticas de la representación en las cuales los artistas tienen que participar para que su música pueda ser considerada una mercancía por esta compañía. De hecho, la recuperación de metadata musical es una industria en sí misma en la actualidad, representada por compañías como las mencionadas, y la dificultad que tienen los artistas de controlar su propia información da cuenta de cómo un pequeño número de actores regulan la información que acompaña este tipo de servicios. Me gustaría ahora hablar de Machine Listening y sistemas de recomendación, la relación que tiene esto con los géneros musicales, las situaciones y las actividades y estados de ánimos que organizan la oferta musical en la interfaz de Spotify. Como mencioné, Machine Listening básicamente es la utilización de software para analizar y clasificar música. Los ordenadores reconocen rasgos como el timbre, el ritmo, el tempo, la emisión vocal, la amplitud, entre otros, y los vinculan con genes. Los genes vendrían a ser conjuntos de datos que están vinculados a géneros musicales, a situaciones, actividades y a estados de ánimo. La necesidad que tienen este tipo de plataformas de desarrollar sistemas de recomendación se relaciona con la sobreabundancia de información, que es una característica general de la web 2.0. El catálogo de Spotify actualmente tiene más de 82 millones de tracks, o de canciones, podríamos decir, y en ese sentido estos sistemas de recomendación son necesarios para orientar la experiencia de acceso de los usuarios. El modelo de oferta musical en Spotify se basa predominantemente en las playlists, que son conjuntos de canciones que configuran una lista de reproducción. Las playlists pueden estar producidas por usuarios, por compañías o automáticamente por algoritmos propios de Spotify. Y podemos sostener entonces que la personalización del servicio de Spotify
se sostiene en una programación reactiva, es decir, la interfaz reacciona a las selecciones que realiza un usuario, dando lugar a la aparición de determinados ítems a forma de recomendación, justamente. Esto nos lleva a plantear la idea de individuación algorítmica, que yo relaciono con el pasaje de un régimen de la audiencia musical al régimen de los usuarios de una plataforma. El concepto de individuación de Simondon remite a las dinámicas procesuales que conforman al individuo en oposición a una visión estática del individuo como ya conformado. Y Robert Prey relaciona el proceso sociotécnico que llama individuación algorítmica con el modo en que las plataformas de streaming construyen perfiles de sus usuarios a través de Big Data, y eso produciría un impacto en la manera en la que los sujetos se conciben a sí mismos como audiencia musical. Esto se relaciona con el profiling, que es básicamente el desarrollo de perfiles ocultos de los usuarios de una plataforma. A medida que un usuario busca, o muchos usuarios buscan y escuchan música, los datos de su actividad en la plataforma se cruzan con datos demográficos, ¿sí? Y eso ubica a los usuarios dentro de ciertos, podemos decir, estereotipos, dentro de ciertas categorías que utiliza la compañía para clasificar a sus usuarios. La característica general del profiling es que organiza a los individuos en formas colectivas de las cuales estos individuos no necesariamente tienen conciencia. Esto nos lleva a pensar que las categorías que emergen en el entorno virtual, específicamente en la interfaz de Spotify, para definirnos en cuanto sujeto, tienen una relación muy estrecha con el modo en que nosotros nos vemos a nosotros mismos y al mundo que nos rodea. Y en ese sentido, vuelvo a lo que decía al principio, las interfaces se presentan como transparentes, parecen autoevidentes, pero detrás de ellas hay factores políticos y económicos que tener en cuenta. Los modos en los que esta plataforma consigue a sus usuarios están altamente influenciados por las agencias publicitarias, que son las que sostienen económicamente el servicio, y en ese sentido Spotify ve a sus usuarios más como segmentos publicitarios que como otra cosa. Y por último, me gustaría señalar que a partir de todas estas cuestiones que yo indiqué en las diapositivas anteriores, podemos decir que se pone en evidencia un pasaje de la cultura del disco a la cultura del streaming. Me gustaría citar a Néstor García Canclini, que en 2019 señala que una de las consecuencias del advenimiento de la cultura de la conectividad, de la convergencia tecnológica, es el pasaje de una lógica del consumo de bienes culturales en lugares situados, como puede ser ir al cine, al teatro, a la disquería, a la lógica del acceso a bienes y contenidos a través de plataformas digitales. En el caso de la música, tenemos un movimiento que va en esta dirección, que podemos denominar el pasaje de la cultura del disco a la cultura del streaming. Esto es abordado por la sociosemiótica de las mediatizaciones, por ejemplo por Fernández, pero bueno, por cuestiones de tiempo no me voy a meter demasiado en esa parte. Lo que sí me gustaría decir es que en relación a la industria musical, digamos, hasta este momento, hasta comienzos del siglo XXI, lo que mercantilizaba la industria de música eran las grabaciones, ¿sí? La música fijada en soportes físicos, y en la actualidad la música funciona como una carnada, y lo que se comercializa, lo que es mercantilizado por estas plataformas son los datos que se obtienen de los trazos de actividad de los usuarios en las plataformas. Y por último, me gustaría resaltar esto que ya he dicho, que es que el vínculo que sostiene Spotify con el mercado publicitario es fundamental, y eso genera una dialéctica entre los polos de la libertad de acceso, es decir, cualquier persona con una conexión a Internet puede crear una cuenta en Spotify, y la escucha inducida, es decir, los sistemas de recomendación algorítmicos y el profiling están orientados a los intereses de la industria de la publicidad digital. Así que bien, esto es, como decía, parte de una investigación en curso. Espero que se haya entendido, que hayan quedado claros los puntos, y les agradezco mucho por la escucha. Pues muchas gracias, Matías, por tu comunicación, y vamos a pasar ahora al debate y a las cuestiones para los ponentes. Entonces, vamos a ver, vamos a hacerlo de la siguiente manera. Como veis en la plataforma, al lado del icono de la cámara hay un icono
que significa levantar la mano. Entonces, aquellos que tengáis preguntas, pues le dais al icono y por favor también os rogaría, si queréis, ya que vamos a estar ahora como si estuviéramos en un congreso presencial, pues que los que queráis, bueno, los que vais a hablar, a preguntar, que pongáis la cámara, y los que queráis también participar con vuestra cámara, pues nada, nos vemos si queréis y la activáis, ¿de acuerdo? Entonces, pues nada, abrimos el turno de preguntas. Como ya os digo, tendríais que levantar la mano. Juan Pablo es el primer preguntante, si existe la palabra. Juan Pablo, tienes la palabra. Gracias Julio, gracias a la mesa, muy interesante, diversa y con conexiones. Tengo varias preguntas, pero voy a comenzar con una para Marcio sobre este concepto de lo regional, ¿no? Yo, varias cosas sobre lo regional. Lo regional con la música en Brasil, pero también se usa lo regional en relación a otras manifestaciones de la cultura, a la comida o al humor o a temas de identidad, digamos, o es bastante relacionado con el concepto de la música. Y yo tenía la impresión que era algo bastante pensado desde Río de Janeiro, ¿no? Porque casi no hay ninguna música de Río que sea regional, siendo el estado fluminense también una región del Brasil. Esas son dos cosas. Y la tercera, que me parece que es bien crucial, es la relación de la MPB con lo regional. O sea, si finalmente la MPB como que transforma lo regional en nacional, digamos, o sea, le da como otro estatus a lo regional. Esos son como los tres aspectos, Marcio, que te quería preguntar, o Silvia, aprovecho de saludarte en relación a tu presentación. Bueno, gracias Juan Pablo por la pregunta. Sí, voy a empezar por la cuestión central, que es la que usted habló ahora sobre el que es de Río de Janeiro como la oposición al regional. Pero yo he encontrado en algunas referencias que muchas veces mismo lo que era hecho en Río de Janeiro, en el periodo que abordé en mi ponencia, también podría ser considerado regional, por estar en oposición al arte culto, ao norte. Entonces, yo encontro a las veces, los muchachos son muy buenos. Pensé que yo había caído. Los muchachos son muy buenos, tocan muy bueno la nuestra auténtica música regional carioca. Okay. Entonces, yo estoy muy interesado en estos puntos de confluencia, no sé si habla así, entre lo que está, mismo lo que estaba en el Río de Janeiro, que también podría ser considerado regional, y para mí está siendo considerado lo antecesor de lo que se tornó la música popular, ¿no? Porque yo no encuentro en esta época muchas referencias a música popular, ¿no? Casi nada. Entonces creo que esto se conecta con lo que usted dijo después, en cuanto a la música MPB, ¿no? de fines de 50 y años 60, ¿no? Pueden ter reunido todas estas influencias regionales sobre una única alcunha de música nacional, pero no es el periodo que yo estoy muy ahora, ¿no? Pero yo agradezco mucho la cuestión, espero ter respondido. Muchas gracias. Obrigado. Gracias, Juan Pablo. ¿Alguna pregunta? Bueno, pues si nadie quiere preguntar, yo quería preguntar a Marina,
Por cierto, que me hizo mucha gracia que consideraran que Rodríguez era un apellido gallego, y Quiroga, que por lo menos aquí en España Quiroga suena más gallego que Rodríguez, ¿no? Bueno, te quería preguntar, es muy interesante ese cambio entre la grabación acústica y la grabación eléctrica que se produce en el año 26. ¿Has notado diferencias en la forma de interpretación? Supongo que las tuvo que haber, porque la grabación eléctrica ya empiezan a utilizar el micrófono y son muy sustanciales. ¿Cambió la técnica vocal de ella? ¿O ella habla sobre esas cuestiones? Bueno, gracias por la pregunta. Y sí, en efecto, es bastante gracioso. De todas formas, aclaro que para el argentino promedio, gallego es sinónimo de español. A tal punto era importante la comunidad gallega que vino aquí a la Argentina, que cariñosamente los italianos son tanos, que aparentemente viene del napolitano, entonces son o tanos o gallegos, pero son italianos y españoles. Pero sí, es verdad que es graciosa esa salvedad, ¿no? Que hayan entendido que en Quiroga había algo como una especie de esencia de la argentinidad, si bien es cierto que es un apellido que tiene una historia. De hecho, hay un caudillo argentino, ¿no? También Quiroga. Bueno, la cuestión es que esa salvedad es a todas vistas una salvedad hecha desde la empresa norteamericana. Respecto de los cambios en la interpretación, bueno, justamente mi tesis doctoral fue sobre la industria discográfica en la década del 20 y dedico una parte a analizar cómo impactó concretamente en versiones de tangos hechas por orquestas esta cuestión del micrófono, y una de mis hipótesis es que el recurso del estribillista, que como su nombre lo indica es alguien que canta el estribillo, que existía previamente pero que se masificó a partir del 26, es una de las consecuencias, esa posibilidad de discernir la voz de una orquesta, de un ensamble orquestal como es la orquesta típica, digamos, estimuló un cierto tipo de interpretación o de arreglo en este caso. Para la parte vocal yo no noto ningún impacto en especial, pero desde ya que habrá sido mucho más placentero para una cantante, cancionista se dice aquí, ¿no? Pero bueno, para una cancionista o para un cantor haber podido plasmar su voz más claramente separada, porque bueno, en definitiva se trata de una cuestión de armónicos agudos y graves, pero sin ponernos muy técnicos, también de posibilidad de discernimiento entre fuentes sonoras. Así que, volviendo a la pregunta, creo que sí hay una forma de antes y después del micrófono. No lo he notado en particular en Rosita. Hay un trabajo que siempre me encanta citar de Juan Pablo González, no es porque esté conectado, pero aquel que analizó también el bolero, ¿no? Como una forma musical que existe sí, solo sí, por la existencia del micrófono, ¿no? Con esa intimidad que solo puede dar la tecnología del micrófono, que de otra forma no existiría un género romántico si alguien tuviera, por ejemplo, que estar gritando ante una bocina, que es lo que se hacía anteriormente. Bueno, espero haber respondido, Julio, tu pregunta. Sí, muchas gracias. Bueno, tiene la palabra Silvia María Pires. Hola, Silvia. Olá a todos. Vou tentar mi mejor portunhol. É uma complementação a Márcio e a Juan Pablo, porque mi microfone estava desligado. A questão do regional pode ser visto de outra maneira, porque se busca uma identidade nacional. E temos que lembrar que o Brasil se torna uma república em 1889 e os escravos, a escravização cessa em 1888. Há uma busca de identidade muito grande do que é nacional. Por outro lado, os músicos que vão aos grandes centros, a Rio de Janeiro, por exemplo, são músicos oriundos de los engenhos de açúcar, muitos deles
são oriundos, são negros, são mestiços, oriundos de engenhos de açúcar que se movem à la capital Rio de Janeiro no início do siglo, né? Então, esses músicos são rechaçados por la elite. Então, por um lado, tienes uma busca de identidade muito grande para o novo país, ou por outro, se rechaça todo que é regional. É muito dúbio essa relação entre o que é o nacional, que é idealizado, e o real nacionalismo, real regional, que vem desses centros, que vem dos interiores, que vem de outras partes, né, do Brasil, que vão formar esse início de música popular em Rio de Janeiro. É muito dúbio, e há uma grande cisão, há uma grande disputa por el poder. E isso se percebe já em 1920, o início dessa era que vamos a pesquisar. Tienes que lembrar que a semana de 22 foi iniciada em São Paulo, em outro centro, e que não dialoga muito com Rio de Janeiro, mas é um movimento muito grande de busca de brasilidade, de busca de identidade. Muy bien. Una complementación ao que disse Márcio. Muchas gracias. Vale, pues Marcio, si no vas a contestar, tiene la palabra Clever Mauricio de Lima. Clever, no se te oye. ¿Estás por ahí? Clever. Bueno, pues si no nos oye o no se conecta el micrófono, Pablo Alejandro Suárez, por favor. Hola, muy buenas tardes. Hola. Una disculpa por no poder abrir... ¿Sí me escucho, profe? Se te escucha bien, sí. No se te ve, pero se te escucha. Sí, una disculpa por la cámara. No me quería salir de la conferencia, pero ya sé que es que tengo que como que refrescar la pantalla y no me quería perder ninguna de las intervenciones. Bueno. Yo quiero felicitar a la mesa y a la organización del Congreso. De veras, ha sido muy interesante. Pero en particular mi intervención sería para Marina. Primero, felicitarte por tu ponencia. Segundo, gracias por rescatar esta figura que cuando hablamos de las primeras grabaciones del tango en Argentina siempre se habla de Gardel y pocas veces se habla de esta parte de la Víctor. Y entonces, por ahí sería mi pregunta, Marina. ¿Crees tú, a partir de estos datos que has recabado, que puedas hacer una lectura desde los más recientes estudios de género de por qué la Víctor se decanta por una mujer y la RCA, o perdón, la otra discográfica por Gardel? Sería mi primera pregunta. Y mi segunda pregunta sería, bueno, el profe Julio me conoce, soy cubano, pero ya hace un tiempo que estoy viviendo acá en México. Y me llamó mucho la atención estos tangos de letristas mexicanos, ¿no? ¿Qué has podido ver al respecto? ¿Hay mucho de esto de México en esta parte del tango específicamente? ¿O que me pudieras comentar muy brevemente? Gracias. Bueno, empiezo por agradecer, Pablo, muy interesantes tus preguntas, y efectivamente coincido que es también algo muy interesante que está pasando, esto de que podamos visibilizar, finalmente esa palabra que tanto se usa se aplica muy bien, o hacer audible, en este caso, las producciones de mujeres. Hago aquí una salvedad, que es que además de ser investigadora, soy curadora, y el mes pasado inauguramos una exposición de la que soy curadora, que se llama Pioneras del Tango. Así que si alguno está por Buenos Aires, en este momento en el Museo Casa Carlos Gardel está
expuesta una cantidad de material, fotografías, partituras, instrumentos. La guitarra de Rosita Quiroga, no lo mencioné porque no venía al caso, pero está exhibida en este momento en Pioneras del Tango. Digo, quienes le haya dado un poco de curiosidad y tengan la suerte de estar por Buenos Aires, los insto a que vayan, y si quieren me escriben por privado también para coordinar. Eso por un lado, y la exposición sigue hasta octubre. Bueno, hecho ese paréntesis, tu pregunta, Pablo, de el por qué es tan difícil, es ya que uno tiene como la tentación de aplicar estudios de género, estas cosas que también enhorabuena se están ahora mentando y que empiezan a hacernos repensar la historia y la actualidad de otra forma. Pero yendo a tu pregunta en particular, las decisiones de estas empresas a veces son un poco complejas de reconstruir. Puede ser efectivamente que como Odeón, a esa te estabas refiriendo, o Nacional Odeón, cuyo representante en la Argentina era Max Glucksmann, tenía un modelo de negocios muy distinto, eso también está en mi tesis, pero bueno, en tal caso era una empresa internacional que se asociaba siempre con empresarios locales, como hay gente de Brasil, el caso de Figner, ¿no? Que es el sello, digamos, hermano de Glucksmann, pero en Brasil. Pero volviendo a la pregunta, Odeón, que había empezado antes que Víctor, tenía efectivamente a Gardel, o Gardel Razzano, porque eran un dúo, del que después se desprendió como solista Gardel, como su bandera insigne, con lo cual ahí pienso más en estrategias de diferenciación. Víctor se alineó detrás de una mujer como solista. Esa podría ser una primera explicación. Y diría más de marketing que de género, pero es más que nada una hipótesis, pero muchas veces estas y otras empresas funcionan por el diferencial. Entonces creo que eso podría explicar en parte. Y otra cosa que no dije es que Rosita Quiroga no solo era cancionista, sino que era algo así, hoy diríamos, como buscadora de talentos, eso lo cuenta ella en muchas entrevistas, o sea que tenía con la Víctor un compromiso también artístico. Ella cuenta que con mucha gracia dice, yo no me considero Cristóbal Colón, pero he hecho muchos descubrimientos, y cuenta de varios artistas que ella eligió y que luego grabaron en Víctor, o sea que alguien que era muy, muy activo dentro del sello. Y después, respecto a los tangos mexicanos, mira, no tengo información de que hayan sido tan grabados aquí en la Argentina, pero sí, obviamente, me dio curiosidad este tango en particular, que compartí hoy más temprano, y lo que vi es que varias orquestas lo han grabado en Estados Unidos y en México. O sea que hay como, y ahí sí nos ponemos un poco verticalistas, y en este sentido también geográficos, como una especie de, supongo yo, de sugerencia de repertorio desde Norteamérica hacia la Argentina que Rosita encarnó en esos dos tangos. Pero no es que se conozca, digamos, el tango mexicano en el mercado local. Bueno, espero haber respondido, Pablo. Muchas gracias, Marina. Clever, a ver si te oímos ahora. El micrófono lo tienes activado, pero no te oímos. Yo por lo menos no te oigo. Bueno, hay problemas. Si te parece, Clever, escribe la pregunta. Escribe la pregunta y la leo. Mientras tanto, ¿hay alguien más que quiere comentar alguna cosa? ¿Hacer alguna pregunta? Vale, es una pregunta para Matías. Bueno, mientras vas escribiendo la pregunta, yo tenía una pregunta para Paula. Paula, has hablado de que la radiodifusión en Argentina, si no te he entendido mal, empieza con una radio universitaria en el año 1924. No. Muchas gracias por la pregunta. Radio Universidad es la primera radio universitaria en el planeta. La condición de universitaria. Hoy en día existen redes de radios universitarias en todas partes del mundo, pero es la primera que pertenece a una universidad. La radiofonía en la Argentina empieza aproximadamente en la década del 20, en 1922, y a su vez ya para el 24 está claramente desarrollada en algunas de las primeras comerciales, de las radios comerciales, pero en 1924 se funda Radio Universidad, que es de la Universidad Nacional de La Plata.
Ya, no, es que es curioso porque, bueno, estamos a punto de celebrar, o igual en algunos países ya se ha tenido que celebrar el centenario de la radiodifusión, que nos parece que la radio es un medio muy antiguo, pero en realidad, bueno, pues vamos a celebrar ahora el centenario. En España, por ejemplo, la primera emisora radiodifusora, vamos a decir, permanente y estable, empieza en el año 24, 25, ¿no? Y me parecía como, bueno, pues muy avanzado que en el año 24 una emisora universitaria pues ya tuviera esa cierta estabilidad, ¿no? Bueno, pasamos, Matías nos dice cómo él percibe las producciones independientes que son muy importantes en nuestra música académica, docta, etcétera, en Spotify. Matías. No te oímos, Matías. Bien, un segundo, estaba ahí tratando de conectar la cámara. Gracias. Bueno, gracias por la pregunta, Clever. En primer lugar, aclaro que la mayoría de mis investigaciones, de mis intereses pasan por la música popular, pero que de todas maneras, con respecto a esta cuestión de la música independiente, del ámbito académico, del ámbito docto, en primer lugar me gustaría referir que solamente existe una categoría que podría englobar esas músicas, que es la de música clásica, y que si bien esa música puede tener presencia en el catálogo, no está priorizada por el diseño de la interfaz, es decir, las recomendaciones que uno va a recibir, suponiendo que uno hace, digamos, un trabajo de búsqueda dentro de la interfaz de este tipo de música, lo más probable es que se orienten a músicas que pertenecen al canon, digamos, decimonónico o del siglo XVIII, con lo cual yo diría que no. Normalmente para los círculos de música que están más especializados, podríamos decir que funcionan como nichos, Spotify no hace más que encubrirlos, digamos. No es que no esté presente esa música en el catálogo, reitero, sino que la interfaz no está diseñada para priorizarlos. Cuando yo compartí el PowerPoint puse lo que sería la pantalla de búsqueda en Spotify y se puede ver cómo algunos géneros musicales conviven con lo que es mayoritario, que son situaciones, estados de ánimo, con lo cual lo que prima para el diseño de esta interfaz es la funcionalidad de la música. Cuando Marina pasaba algunas de sus diapositivas veía que esto no es nada nuevo, digamos. Cuando se clasificaba, por ejemplo, la música, el tango, los estilos, se clasificaba para bailar, cantado, que por supuesto puede tener que ver con las formas musicales, pero que también tiene que ver con la funcionalidad de la misma. Pero digamos, si tuviera que responderlo así en pocas palabras, porque me extendí un poco, esta música a la que vos haces referencia, Clever, está en el catálogo, se la puede encontrar, pero a nivel del diseño de interfaz está oculta, está encubierta por otras músicas que responden a los intereses de quienes financian esta plataforma. Muy bien. Francisco José García Castillo, perdón. Tranquilo. Muy buenos días o buenas tardes. Agradezco a todos y a todas las presentaciones. Ha sido muy interesante. Aprovecho la presencia de Matías para formular una pregunta que vengo haciéndome hace mucho tiempo. ¿Por qué considera que Spotify es tan absolutamente despreocupado o indolente en su plataforma, no poniendo la información de los créditos de las grabaciones como arreglistas o ingenieros u otros músicos participantes, y por qué no ha sido capaz o no se ha interesado en discriminar, por ejemplo, compositor o intérprete, y encapsula todo en artista, lo cual hace muy difícil su uso para los usuarios? Sí, evidentemente eso es una dificultad con la que se encuentran los usuarios, pero yo creo que sobre todo los productores, digamos, las personas que trabajan más allá de por ahí los intérpretes que quedan englobados en esta categoría de artistas, yo creo que eso tiene que ver con ciertas condiciones de producción de música que son las que toma como modelo Spotify para organizar la información, y además también, como yo decía al principio de la ponencia, la recuperación de metadata es una industria de metadata en relación a la música, es una industria en sí misma, con lo cual mi hipótesis es que por un lado, digamos, están intereses que tienen que ver con las alianzas con estos agentes
con las empresas que recolectan metadata. Y por otro lado, me parece que también tiene que ver con cierta concepción que tienen los que dirigen esta compañía, esta plataforma, de cómo se representan los agentes que intervienen en la producción musical. Otra cuestión, por ejemplo, es que todos son canciones en Spotify, aunque pueda ser, digamos, un movimiento de una sinfonía o una pieza de jazz instrumental, la categoría que engloba todos los tracks de audios es la de canción. Con lo cual yo creo que eso tiene que ver con políticas del ámbito empresarial, así como decía Marina con respecto a las cuestiones de marketing que de alguna manera podían influenciar la decisión de que Odeon tuviera a Gardel y la Víctor tuviera a Rosita. Así que me parece que va también por ese lado. Muy bien. Carlos, creo que quiere hacer una pregunta, pero no tiene micrófono ni cámara y le dejamos escribir. Entonces, es un comentario, ¿no? Vale. Bueno, pues lo podéis leer. El metadata ha mejorado mucho últimamente. Ahora aparecen todos los créditos que se deseen incluir haciendo clic derecho y haciendo clic en créditos. Bueno, ¿alguna otra cuestión? Tenemos todavía unos minutos, hasta y media. No hay ninguna otra cuestión. Bueno, yo quería decir a Marcio que en España, por ejemplo, en el año, justamente en el año 39, cuando finaliza la Guerra Civil, hay una película de Luis Marquina que se titula Torbellino, yo no sé si la has visto, que es una película que plantea el debate sobre la programación musical, y entonces hay como una especie de concurso y debate sobre si en la radio se debe radiar música académica o música nacional, ¿no? En el caso, por ejemplo, de España se nacionaliza lo que se llama la copla o la canción española, y es muy interesante. Y yo creo que ese debate en torno a las músicas regionales o las músicas nacionales y cuáles son los repertorios se deben de producir, supongo, en todos los países de la misma manera. En Argentina con el tango, en España con el cuplé y la copla, en Brasil también con las músicas populares. Creo que el debate debe ser muy parecido, ¿no? En todos los países. Sí, perdona. Puede terminar, por favor. Sí, comenta. Sí, sí, es muy posible ampliar toda esta investigación para otros lugares, né? Porque yo he visto que hay muchas similaridades, né? La cosa que no he dicho, né, es que a partir de los inicios de la radio en Brasil, né, la radio participaba de un proyecto de educación, né, como he creído que haya acontecido en otros lugares. Entonces, algunas personas que eran tituladas amadores del radio, que eran las personas que fomentaban esta radiodifusión, tenían el interés de mantener una programación dita de la música culta con este interés de llevar educación para las personas. En este contexto, en el inicio de la década de 30, en Brasil, la radio empieza a se popularizar, principalmente con el inicio de las propagandas comerciales en la radio. Entonces, a partir de ahí, la programación se queda mucho más con programas de música popular, de música regional, que ahí empieza a haber la mezcla entre estos conceptos. Y en este periodo que yo me intereso sobremanera. Y agradezco la sugestión de la película. Después yo voy a escribir. Gracias.
Pues nada, Torbellino de Luis Marquina del año 39. Supongo, Paula, que los programas que en España también se produjeron, el Servicio Americano de Radiodifusión, iban más allá, ¿no?, de la radiodifusión cultural, ¿no? Tendrían también esa vocación que tuvo la radio, bueno, que fue perdiendo hacia el entretenimiento. Por lo menos en España, la radio ya en los años 40 se convierte prácticamente en radio de entretenimiento, salvo en las iniciativas públicas, ¿no? Sí, de hecho la colección que tiene Radio Universidad de Radio y Televisión Española y de Radio Española antes es muy amplia y continúa después de la década del 50, digamos, durante todo el siglo XX, la segunda mitad del siglo XX, sí es programación cultural amplia, hay nichos, digamos, o géneros radiales, algunos tienen que ver con digamos, difusión de contenidos científicos, otros tienen que ver con difusión de problemáticas transversales a la condición europea, porque, bueno, también tiene que ver con el espacio de ampliación de la comunidad, pero en algunos casos en particular son producciones específicas sobre contenidos de Latinoamérica. Digamos, cómo Europa mira a la región y a las problemáticas de la región y a las problemáticas globales que en la región se manifestarían según esa visión. Sí, existe, es amplia en toda Europa, pero son en general radios estatales. Bueno, pues si no hay ninguna pregunta más, vamos a cerrar. Un comentario, bueno, lo podéis leer ahí. Bueno, pues decir que nada, que ha sido un placer, que creo que ha sido una mesa muy interesante y que probablemente a partir de esta mesa, bueno, yo he encontrado, yo hice mi tesis doctoral sobre los inicios de la radiodifusión y he encontrado o tengo ya colegas para poder profundizar en el tema. Y supongo que, bueno, pues que a todos nos haya parecido una mesa interesante y muy provechosa. Así que nada, tenemos a la media hora de descanso y para cualquier cosa, pues estarán, supongo que tenemos los correos electrónicos y podemos ya las cuestiones concretas aclararlas privadamente. Así que nada, buenas tardes, buenos días y hasta la próxima sesión. Buenas tardes, muchas gracias y a disposición para lo que quieran. Gracias a todos. Gracias. Buenas tardes, chao. Gracias. Muchas gracias.